Ya está con nosotros, tal como lo anticipamos, el subsecretario de Relaciones con las Provincias. Nos referimos al licenciado Emiliano Estrada, quien ha logrado un interesante puesto en el Gabinete Nacional y esta es la primera oportunidad que tenemos de saludarlo, así que es un gusto poder recibirlo acá en día de miércoles. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar ahí. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo se vive en el ámbito político la relación con las provincias, ¿no? En el marco de esta pandemia? ¿Se puede avanzar en acciones que tenían programadas o previstas con respecto a políticas públicas o el plan de obra? ¿Cómo se están manejando en este sentido? Todas las provincias en el marco de lo que venía proyectado para el desarrollo de cada una de los programas de gobierno. En el caso de Salta, por ejemplo, tenemos un programa del BID, que es puntual de interior, tenemos algunas obras del Ministerio de Obras Públicas y tenemos también algunos programas que estamos trabajando con los municipios. Lógicamente se ha puesto prioridad y se ha puesto en primer lugar en cuestión de decisiones a todo lo que tiene que ver con la pandemia y a todo lo que ha afectado en términos de la pandemia, que ha llevado también a que podamos trabajar otras herramientas como herramientas de emergencia, como son los ATN, con los cuales hemos asistido a todas las provincias por igual en el marco de esta crisis que está viviendo el mundo, y de esa manera hemos ayudado a paliar un poco las complicaciones que tenían los gobiernos provinciales, pero sí seguimos trabajando en el marco de lo que nos habíamos propuesto al principio de año, con las limitaciones que tiene el caso, lógicamente, ¿no? Hace un par de semanas se anunciaba un interesante subsidio, se podría decir, para lo que es el municipio capitalino. ¿Cómo se logró esta gestión? ¿A través de quién se viabilizaron los proyectos que se van a llevar adelante, a los que usted hacía referencia, como por ejemplo de obras públicas, precisamente en Capital? Bueno, hemos empezado a dialogar a principios de nuestra gestión con todas las provincias, y en el caso particular mío, Salta es una provincia que me toca de cerca y obviamente siempre he intentado tener lazos con todos los intendentes. Allá por principio de año conversamos con la intendenta de la capital para ver de qué manera podíamos ayudar y facilitar las gestiones en el orden nacional, y así fue como a través de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, que depende de Pablo Giles, que es el encargado de la relación y el desarrollo de los municipios en todo el interior del país, pudimos llegar a concretar este convenio que tiene también en el marco de la emergencia una particularidad que es poder atender a todos los conflictos que ha generado esta pandemia, y poder destacar también que Salta ha sido una de las 5 ciudades del interior del país que han firmado ese convenio, y eso nos pone muy contentos como salteños, y lógicamente en el marco de esta crisis siempre viene bien esta ayuda, ¿no? ¿Estos fondos que se les otorgó al municipio capitalino son reembolsables o hay un compromiso del gobierno comunal de devolverlos? ¿Esto está previsto? ¿Cómo es? Se trata de $500.000 que obviamente son muy interesantes para las arcas municipales. Sí, son aportes no reembolsables por $500.000 para poder hacer frente a todo lo que tiene que ver con el gasto sanitario y social que está llevando adelante el municipio, y creo que es una ayuda que va a venir muy bien en el marco de entender que no es un crédito, sino que es una ayuda del gobierno nacional. El licenciado, esta semana el gobierno hizo una contrapropuesta a los bonistas que casi se acerca a las pretensiones que querían cuando no se pudo concretar este acuerdo en tiempo y forma. ¿Qué le va a permitir al país esta situación? Obviamente, de hecho, no vamos a caer en default como preveían muchísimos economistas y hasta la propia oposición. ¿Qué otro hándicap le da al país poder renegociar esta deuda con los bonistas? Bueno, esta deuda tiene muchas
implicancias en términos de si se acuerda o no se llega a un acuerdo, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el crédito a empresas privadas, para que la gente lo sienta cercano, digamos, porque uno por a veces mire y dice, bueno, pero yo, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Si la Argentina logra evitar el default, eso va a permitir que la evaluación bursátil de todas las empresas que cotizan en la bolsa tenga una mejora considerable. Eso no solo va a generar una mejora para la propia empresa, sino para aquellos inversores que tienen invertidos sus ahorros en esas acciones, y por otro lado baja el costo de financiamiento de las empresas, es decir, desde la empresa grande que cotiza en bolsa, que va a tener un acceso al financiamiento más barato, hasta las pymes que tenemos acá en Salta, que cuando vayan a tomar un crédito a un banco privado, van a sentir los beneficios de un acuerdo con los bonistas. ¿Eso cómo se refleja? Se refleja con tasas de interés más bajas, porque todo esto tiene como correlato el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Es una penalidad, digamos, para que se entienda, sobre la tasa de interés que paga un país, pero no es solo el país el que paga ese riesgo país, lo pagan también las empresas y lo pagamos los consumidores con la tarjeta de crédito. Entonces, tiene un efecto muy positivo desde el punto de vista desde donde estamos partiendo, que es una situación muy compleja en términos financieros la que vive la Argentina, y esto va a ayudar mucho a resolverlo, ¿no? Esto abre el camino también para una renegociación de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Sí, sin dudas, porque el primer paso de un acuerdo de la deuda, Argentina hoy tiene una deuda que no es posible de pagar. Argentina ha gastado por encima de sus capacidades y ha tomado crédito por encima de sus capacidades. Lo que ha hecho en primer lugar ha sido sentarse con el sector privado, que son los bonistas, y una vez que esté resuelto esto, queda el siguiente paso, que es sentarse con el Fondo Monetario para renegociar el crédito de más de 40.000 millones de dólares que se tomó en el año 2018 y que lógicamente hay que pagarlo, y ahí es donde entrará una segunda etapa de negociación de cómo se acuerda con el Fondo Monetario para el pago de ese crédito. ¿Usted considera que la situación que atravesamos de la pandemia ha hecho que el gobierno se encamine hacia esta negociación, teniendo en cuenta que la política que marcaba Alberto Fernández era totalmente diferente a acordar con el Fondo Monetario Internacional? Lo hicieron porque si no quedábamos fuera de todo el esquema económico, teniendo en cuenta la difícil situación económica por la que van a quedar los países latinoamericanos luego de la pandemia. Bueno, el gobierno siempre, incluso desde la campaña, planteó que había que hacer una renegociación y un nuevo acuerdo de la deuda porque era impagable. En ningún momento tuvo una postura de no acuerdo, sino simplemente de decir vamos a pagar en el marco de las capacidades que tiene la Argentina, porque hacer un acuerdo sin merituar las capacidades reales y efectivas de la Argentina hubiese implicado un nuevo default dentro de un año, 2 años. Entonces, creo que el proceso ha llevado 6 meses, pero 6 meses en los cuales, como bien decís, apareció una pandemia en el mes de marzo y cambió y desconfiguró todo el escenario mundial. Entonces, creo que no es poco el mérito de esta negociación, de que en medio de una pandemia en los cuales se imposibilitan las relaciones personales, digamos, de poder convocar a una reunión personal y tener que hacerlo a través de medios digitales, como son las plataformas de videoconferencia, complejiza y ralentiza todo el proceso de negociación. Creo que podamos estar hablando de la proximidad de un acuerdo en tan poco tiempo es una buena noticia y una muestra de la voluntad de diálogo que ha tenido la Argentina. Ahora, paralelamente a este posible acuerdo que se va a dar en los próximos días, Estados Unidos sale con un dictamen, le podríamos decir, donde le exige a Argentina el pago de 224 millones de dólares, según dicen, de una deuda contraída por el gobierno de Cristina Fernández. ¿Cómo se pueden renegociar en medio de estas exigencias donde la situación económica de Argentina no es de las mejores? Bueno, ese tipo de juicios y de litigios que tienen los países son sumamente
comunes o frecuentes, digamos. No solo los países, sino también las provincias tienen constantemente demandas y litigios, con lo cual no creo que sea un mayor escollo a la hora de poder llevar adelante una negociación de deuda. Sí me parece que el mundo va a ir hacia una nueva estructuración en el marco de los sistemas de deuda. No son pocos los economistas que están planteando esto. Lo hemos escuchado al Fondo Monetario Internacional, inclusive pedir nuevos parámetros para la deuda de los países. Creo que eso va a ser un poco la discusión de este mundo que todavía no sabemos cómo va a ser una vez que pase la pandemia, ¿no? Me parece que van a haber muchísimas cosas que se van a poner en discusión y que las vamos a ir conociendo a medida que transcurre el tiempo. Ahora, en medio de toda esta situación, obviamente poco feliz, pasan por alto otros temas, ¿no? En un país donde la economía está dolarizada y donde el peso se devalúa día a día, en 7 meses hemos tenido una suba abismal del dólar, el cual nunca volverá a los valores que tuvo allá por diciembre del año pasado. ¿Y cómo se puede sostener una economía a este ritmo? Bueno, en principio lo que hay que destacar es que fue un poco el error que cometió el gobierno pasado de Cambiemos cuando asume el 10 de diciembre de 2015, que es que la economía tiene sus precios ajustados al tipo de cambio oficial, que es el que tiene hoy el cepo de los $200 mensuales, con lo cual las subas que tienen que ver con el dólar paralelo o el dólar bolsa no se trasladan a precios necesariamente. Eso se está viendo también en el índice de inflación, que en el marco de lo que ha sido el corrimiento del tipo de cambio paralelo con lo que ha sido la inflación, no tiene una correlación. Eso es producto de que las importaciones se hacen a tipo de cambio oficial. Entonces, eso genera que la brecha cambiaria no esté trasladada completamente en lo que es el sistema económico. La forma de resolver este tipo de discrepancias que hay entre los tipos de cambio es con un ordenamiento del mercado financiero. Por eso es tan importante el tema de la resolución de la deuda, porque acá lo que pasó fue que toda la deuda que se tomó en los últimos años en la Argentina no está en el Banco Central, está en otros lados, en lo que ha sido la fuga de divisas que se alienta cuando hay falta de confianza en el país. Entonces hay que reconstruir no solo el sistema de sostenibilidad de la deuda, sino que también hay que reconstruir el sistema financiero, porque necesariamente tenemos que ir a una normalización de las variables macroeconómicas, que es decir, tener un solo tipo de cambio, tener ordenada la macroeconomía, porque eso es lo que permite el ahorro, que es el canal fundamental para que podamos sostener el tipo de cambio a niveles óptimos. ¿Usted cree que en algún momento podremos tener un solo tipo de cambio en Argentina a corto plazo, por ejemplo? Es un objetivo de política macroeconómica, sin dudas que porque hay muchas veces que se piensa que el gobierno tiene algún interés, o los gobernantes más gobierno, tienen algún objetivo de desdoblamiento cambiario. El desdoblamiento cambiario es una herramienta producto de la demanda incesante de dólares, que es lo que pasó con el gobierno de Macri sobre finales del año pasado, en el que la venta excesiva y continua que tenía que hacer el Banco Central de dólares lo llevó al expresidente a poner un cepo cambiario. Ese cepo cambiario es una herramienta producto de tener desequilibrios en las variables macroeconómicas. Nosotros estamos equilibrando hoy el tema de la deuda y vamos a ir por otros variables macroeconómicas como son la inflación y el canal de ahorro y la tasa de interés, para que una vez equilibrado eso, nuestro objetivo es poder tener normalizadas las variables. Y en ese reordenamiento del que usted hablaba de la economía, ¿considera factible que el dólar se mantenga o se prevén subas hasta fin de año? Eso va a tener una relación bastante cercana con lo que suceda con la deuda. Me parece que uno de los factores más importantes a atender es ese. El otro factor tiene que ver con el comportamiento a nivel mundial. Hemos visto guerras comerciales este año, hemos visto, bueno, pandemia, caída del precio del petróleo a niveles históricos. Me parece que ese combo que estamos viendo en la incertidumbre a nivel mundial va a ser lo que prime en qué pasa con el tipo de cambio en la Argentina.
Nosotros hemos llegado con el tipo de cambio paralelo que ha tenido un desplazamiento importante en los últimos meses y tenía que ver mucho más con cuestiones de índole macroeconómica, si se quiere. Lo que queda de aquí hacia finales del año va a tener que ver con esta renegociación de la deuda y con lo que pase a nivel mundial en el marco de la crisis que se está viviendo. Lo saco del tema netamente económico y lo llevo al plano político. Al final del año pasado usted incursionó de lleno en lo que es la actividad política, siguiendo, digamos, sus primeros pasos dentro de lo que era la actividad. Se postuló como candidato a vicegobernador. Hoy, dentro del Partido Justicialista de Salta hay un reordenamiento. ¿Existe la posibilidad de su participación dentro de algún organismo del PJ salteño? Mira, yo soy miembro del Partido Justicialista, soy congresal por la capital, con lo cual el reordenamiento que pueda sucederse dentro del Partido Justicialista se dará en el marco de un congreso provincial. No hay posibilidad de hacer un reordenamiento si no hay un congreso, y en el congreso los congresales tienen voz y voto, con lo cual qué suceda o qué deje de suceder lo sabremos en un congreso provincial. Yo sí te puedo decir que en el caso particular mío yo tengo una conducción y una línea de orden nacional, con lo cual lo que sea que se decida en un congreso será parte de la estrategia del PJ provincial, y lo que sea que decida mi persona hacer será parte de la estrategia de un PJ nacional y de la conducción nacional, que es la que delimita los tiempos y el rumbo. En ese lineamiento nacional del cual usted habla, ¿la figura de Gustavo Sáenz podría ser la elegida para dirigir el PJ local? Te vuelvo a repetir, el PJ tiene que hacer un congreso y en ese congreso será el momento en que se discutan los nombres y se discutan las estrategias. En el caso de mi estrategia particular o de mi rumbo particular, tiene que ver con una referencia obviamente con el ministro del Interior, Guado de Pedro, que en el marco de otros referentes del Partido Justicialista son los que definirán cuál es el mejor rumbo a tomar. Y personalmente, ¿usted considera que hay alguna figura, aparte de la de Gustavo Sáenz, que podría estar al frente de esta conducción? Bueno, el PJ tiene hoy un presidente, el PJ local, digo, tiene un presidente que es Pablo Cosiner, y la forma de cambiar esa conducción de ese presidente, digamos, es a través de elecciones, no a través de un congreso, porque él ha sido elegido el año pasado, con lo cual el mandato tiene todavía mucho término hacia adelante. Lo que se puede reorganizar es la Comisión de Acción Política, que ahí es donde entiendo yo que lo que se está trabajando es en poder tener una apertura lo más amplia y representativa posible de todo el espectro del justicialismo. Así que creo que es una discusión que todavía tiene mucho tiempo por delante, y que es una discusión de la vida interna partidaria. Me parece que es algo que hoy no está en la agenda de la gente, ni tampoco está en la agenda de la política en el marco de la crisis que está viviendo la Argentina. No está en la agenda de la política, pero sí de los políticos que ya se encaminan a un proceso electoral que indudablemente viene el próximo año, y ni qué hablar si es que se acuerda después de esta pandemia una reforma constitucional de la provincia tal cual lo había prometido el gobernador Gustavo Sáenz. Así que indudablemente la agenda política, más allá de la economía, va a estar en todos los salteños. Así que bueno, indudablemente usted figura como una de las personas que podría estar dentro de allí disputando algún espacio, por eso era la consulta. Bien, sí, yo soy parte del Partido Justicialista y voy a estar dentro del Partido Justicialista eh, en la corriente que me encuentre más a gusto en términos de una discusión política de orden nacional. Eso está claro, mi pertenencia al partido la sigo sosteniendo, pero bueno, hacia adelante la discusión será, o el debate será en el marco de un congreso partidario, pero yo veo hoy una buena predisposición de parte de aquellos compañeros que se están haciendo cargo
del reordenamiento del partido, veo una buena predisposición a la apertura, al consenso y al diálogo con otros sectores, así que seguramente tengamos un congreso provincial donde podamos unificar las miradas y las posturas. Licenciado Emiliano Estrada, muchísimas gracias por su tiempo para con nosotros. Gracias a vos, Mónica, un gusto. Nos estamos reencontrando. Nosotros hacemos nuestra próxima pausa y ya volvemos.